Hola, ¿qué tal? En la etapa 4 de Power of Word vamos a ver los procedimientos que emplearemos cuando nos veamos en la necesidad de tener que crear datos desde cero. Hasta ahora hemos sido meros consumidores de información que estaba proporcionada por terceros, y en este caso vamos a ver cuál sería el procedimiento para poder ser nosotros los que confeccionamos, los que producimos esa información. Para ello vamos a plantearnos un ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, que nos han pedido que hagamos algunos estudios, algunos trabajos sobre, imaginemos que estamos trabajando el suelo industrial que se encuentra en el distrito número 7 de Málaga, que sería el distrito de la carretera de Cádiz. Necesitamos caracterizarlo, necesitamos una división con la que no contamos, con una capa con la que no contamos. Hemos acudido a Google y hemos estado buscando dentro del portal de Open Data del ayuntamiento, hemos estado buscando, bueno, pues información relativa a este barrio. Lo único que hemos encontrado es un PDF. Un PDF, en principio, como os podéis imaginar, es una información, es una capa, no constituye una información que esté a priori preparada para ser explotada mediante un sistema de información geográfica. Por lo tanto, QGIS no va a poder aprovechar los recursos gráficos de este PDF. Con lo cual, solamente lo podremos tener como referencia. Entonces, vamos a suponer que tenemos que crear una capa con un suelo industrial, donde vamos a ir reflejando el suelo industrial que se encuentra dentro de este barrio, del barrio de la carretera, perdón, del distrito de la carretera de Cádiz. Entonces aquí he buscado la información, los planos generales de barrio de cada uno de los distritos, estoy visualizando este PDF y vamos a ver en detalle, por ejemplo, que aquí tenemos un primer polígono industrial, que es el polígono industrial de Los Guindos. Entonces vamos a identificarlo. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Esta pastilla de aquí se correspondería con esta zona de aquí. Pero claro, aunque sea capaz de identificarlo visualmente, tenemos que crear un elemento donde volcar esa información. Bueno, pues ese proceso de creación es el que vamos a ver en la clase de hoy. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, iremos a la opción capa, y en lugar de añadir capa como hemos hecho hasta ahora, cogeremos la opción inmediatamente anterior, que sería la de crear capa. Vamos a crear una capa y la capa va a ser de tipo shape. Vamos a volver a estándares, vamos a ir a formatos sencillos que no nos van a complicar mucho la existencia y que son relativamente cómodos de emplear. Entonces le decimos que vamos a crear una nueva capa. Lo primero que obtenemos, lo primero que nos pide, es que le demos un nombre. Bien, vamos a llamarla zonas del distrito 7. Aquí nos pide el tipo de codificación, es decir, si vamos a, el tipo de codificación se refiere a la codificación de los caracteres, es decir, si tuviéramos que emplear, por ejemplo, caracteres que no fueran castellanos, si tuviéramos que
aplicar caracteres árabes o cualquier otro tipo, tendríamos que elegir un tipo de codificación que fuera capaz de soportarlo. Nosotros vamos a emplear UTF-8, que es un sistema de codificación genérico, uno de los más extendidos y con el que no vamos a tener problemas para la clase de información que nosotros vamos a emplear. El siguiente planteamiento es el tipo de geometría. No sé si os habréis dado cuenta, pero cuando nosotros trabajamos con GIS, a diferencia de con otros tipos de paquetes, cada capa de información está compuesta de forma exclusiva por un tipo de geometría. Por lo tanto, si nosotros vamos a crear una capa de información, tenemos que elegir en el momento de la creación el tipo de geometría que se va a almacenar dentro. En nuestro caso, como lo que vamos a hacer es realizar una serie de perimetraciones y de zonificaciones, nos interesará emplear una capa de tipo poligonal. Por lo tanto, elegimos como geometría polígono. La siguiente elección que veis aquí debajo tiene que sonaros de la última etapa. En la etapa 3 estuvimos viendo todo lo relativo a los sistemas de referencia proyectados y sin proyectar. Bien, la elección en nuestro caso debe ser relativamente fácil. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando en una escala de detalle, vamos a ver muy próximo el terreno y por otra parte seguimos manteniéndonos en la ciudad de Málaga. Por lo tanto, tal y como vimos en la etapa anterior, lo que vamos a hacer es elegir el estándar que se corresponde con esas características, que sería, en nuestro caso, ETRS 89 UTM zona 30N, ¿de acuerdo? Que es un sistema de referencia proyectado en metros y que es el que se corresponde con la información oficial que obra en la actualidad concretamente en la zona de Málaga y de forma genérica en todo el Estado español. Bien, ahora nos llega el siguiente paso. Hemos definido la parte gráfica, hemos definido el tipo de geometría con el que vamos a trabajar, le hemos dicho dónde lo vamos a situar y ahora llega el momento de definir la segunda pata. Es decir, nosotros hasta ahora nos hemos limitado a hablar de la parte geométrica, de la parte espacial, y ahora lo que vamos a hacer es crear la tabla de atributos, es decir, la ficha con la que vamos a identificar cada uno de los polígonos. Por lo tanto, vamos a ir creando las distintas columnas donde almacenaremos la información pertinente. El primer dato que nos piden es un nombre. Fijaos que hay ya por defecto un campo que se crea que es el ID, identificador, y que lo crea por defecto directamente el sistema. Digamos, un requisito básico para su gestión interna. Entonces, el primer campo que vamos a crear nosotros pues va a ser precisamente el campo nombre. ¿Qué vamos a almacenar? Pues en este caso vamos a almacenar letras y números. Es un campo de carácter o de tipo alfanumérico. Fijaos que son cuatro las distintas alternativas que nos brinda el sistema para que nosotros podamos elegir. Hay una primera alternativa que sería como tipo de dato de tipo textual, que son textos. El segundo tipo de datos son whole number, números enteros, ¿de acuerdo? Los números enteros, como sabéis, son aquellos que no tienen decimales y que en estos sistemas tienen un rango limitado. ¿Rango limitado qué significa? Significa que a partir de números extraordinariamente grandes tenemos que recurrir a los decimales en lugar de a los enteros, porque los enteros digamos que tienen una traslación binaria directa y por lo tanto dependen de forma muy expresa del espacio de almacenamiento que tienen dentro de un byte. En concreto, por ejemplo, un entero de un byte tiene capacidad de representar números que van desde el 1 hasta el 32.768, creo recordar.
32.000 y pico. Por lo tanto, si el número es razonablemente pequeño, podemos emplear el entero. Si el número es ya, o digamos, no tenemos demasiado claro el rango máximo hasta donde puede llegar, siempre va a ser mejor emplear números de tipo decimal. Y por último, tenemos un tercer tipo de campo, que sería la fecha. Bueno, en nuestro caso va a ser de tipo texto. Le vamos a dar, él nos propone un límite máximo de 80 y le vamos a decir que sí, que 80 de carga, 80 letras. Esto es importante, o sea, si prevemos que el tamaño va a ser grande, tenerlo previsto desde el principio es interesante, porque si no lo hacemos así, no se pueden hacer alteraciones posteriores. Es decir, si tuviéramos que meter más información, sería necesario crear un nuevo campo y a ese campo, con ampliarlo, volcarle la información. Existen mecanismos para hacerlo, pero es, digamos, un poco molesto. Entonces, como en nuestro caso no va a ser un tema muy grande, bueno, de todas formas le vamos a poner 100 caracteres como tamaño máximo y pulsamos para añadir a la lista de campos. El siguiente campo que vamos a añadir va a ser el campo de superficie, donde vamos a almacenar la superficie en metros cuadrados de cada uno de los polígonos. En este caso, como el número puede llegar a ser, en principio no sabemos la zona que vamos a zonificar, no sabemos el tamaño que puede llegar a alcanzar en metros cuadrados, pues lo que vamos a hacer es elegir números decimales. Precisión, como van a ser metros cuadrados, no tiene mucho sentido bajar hasta la micra. Vamos a darle, bueno, con un par de decimales vamos más que servido en cuanto al tamaño. Añadimos campo. Vamos a añadir un nuevo campo que va a ser la fecha de inspección. La fecha de inspección, la fecha en la que se hace una visita al polígono. Y vamos a incluir el tipo correspondiente, que va a ser de tipo fecha. Y lo añadimos. En principio vamos a dejarlo así. Le damos a aceptar. Y automáticamente tenemos, si os fijáis aquí, una nueva capa con los campos que hemos definido, pero que obviamente carece de información, no tiene ninguna información. Bueno, pues ha llegado el momento de volcar, de incluir esa información. Para hacer esto, para empezar una sesión de edición gráfica, es decir, nosotros de entrada vamos a crear el polígono industrial de los guindos. Para hacer esto, que como os decía, lo tenemos aquí definido, pues lo que vamos a hacer es iniciar una sesión de edición de capa, lo cual se hace pulsando este lápiz que veis aquí. Conmutamos entre el modo de consulta y el modo de edición. A partir de este momento estamos en condiciones de crear entidades de tipo geométrico. De tipo geométrico y sus correspondientes atributos. O sea, lo que podemos hacer es editar la capa en toda su extensión. Muy posiblemente todas estas herramientas que veis aquí no las tengáis disponibles vosotros en vuestros QGIS correspondientes, pero es fácilmente obtenible yendo a la opción ver, barras de herramientas, y dentro de barras de herramientas pulsamos sobre digitalización avanzada. Eso nos incorporará todos estos recursos de edición que a lo largo de la sesión de hoy los vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien, visto esto, pues lo que podemos hacer, como tenemos la sesión de edición funcionando, pues vamos a empezar a dibujar el polígono que se corresponde con este polígono industrial. ¿De acuerdo? Si os fijáis, es más o menos se corresponde más o menos con esta zona que tenemos en pantalla. Por lo tanto, vamos a empezar a dibujar. ¿Cómo empezamos a dibujar? Bueno,
Hay aquí una herramienta que, si os fijáis, lo que nos permite es añadir polígonos. Pues vamos a pulsar sobre ella, nos pone una cruceta que nos permite empezar a dibujar. Para ello, pulsamos. Fijaos que os sale una línea y que nos permite el dibujar el siguiente punto. Vamos a dibujar hasta aquí. Vamos a dibujar hasta aquí. Vamos a comprobar que se mete, digamos, por aquí dentro y que luego sigue por la carretera de Cádiz hasta aquí. Bien. Pues entonces nos paramos aquí. Vamos a incorporar esta zona de aquí dentro. Seguimos hasta aquí. Vamos a ir yendo hasta aquí. Hasta aquí. Y una vez que hemos terminado de perimetrar, pulsamos el botón derecho y al pulsar el botón derecho se nos abre una ventana en la que se nos pide un identificador y que rellenemos la información alfanumérica que tiene asociado este nuevo polígono que hemos creado. Bien. El identificador va a ser el 1. El nombre pues va a ser polígono industrial de Los Guindos. La superficie, bueno, como en principio no la sé, pues lo dejamos aquí. Y la fecha, pues vamos a poner la fecha de hoy. La fecha en la que estamos incorporando esa información. Aceptamos. Y ahí tenemos nuestro polígono. Como veis, ya podemos trabajar con él. Por ejemplo, podemos aplicarle los conocimientos que tenemos ya en lo que se refiere a sismología. Podemos aplicar un relleno transparente y darle a la línea un poquito más de grosor para que se nos marque. ¿De acuerdo? Este sería el polígono que, como veis, se corresponde aproximadamente con este polígono que habíamos usado. ¿De acuerdo? Vamos a acotar algún polígono más para que veáis cómo funciona, cómo es la dinámica. Por ejemplo, aquí tenemos otro polígono industrial, el polígono industrial de Carranza. Pues vamos a intentar acotarlo también, que es este de aquí. Bien, pues vamos a repetir todo el proceso, ya sabéis. Estamos con la herramienta añadir polígono. Vamos a acercarnos al área sobre la que vamos a trabajar. Aquí la tenemos y ponemos el primer vértice del polígono y rodeamos este ámbito de aquí. Pulsamos el botón derecho y nos pide de nuevo que introduzcamos la información alfanumérica que corresponda. Número 2. Polígono industrial en este caso se llama Carranza. Superficie hemos dicho que por ahora nada y como fecha pues vamos a poner que se hizo el día 2 de noviembre y aceptamos. ¿De acuerdo? Estos son los dos polígonos que componen la capa. Si queremos que se guarde el trabajo que hemos realizado hasta el momento, tenemos varias opciones. Una es pulsar este botón, que nos permitiría guardar los cambios de la capa. Y otra es detener el modo de edición. En este caso, como hemos guardado, no nos pregunta nada, pero en el momento que detenemos el modo de edición, nos pregunta si queremos o no guardar los cambios. Si desactivamos el resto de las capas, veréis que ahora si le decimos que haga zoom a la capa, tenemos nuestros dos polígonos. Y tenemos también la posibilidad de aplicar
el etiquetado, que ya vimos en su momento. Vamos a etiquetar con etiquetas simples por el nombre. Aceptamos y aquí tenemos el polígono industrial de los Guindos y el polígono industrial de Carranza. Vamos a ver que existe una serie de problemáticas que vienen asociadas a la digitalización, al tema de la digitalización de polígonos. Por ejemplo, suponed que volvemos a echar en marcha nuestra sesión de edición y ahora vamos a visualizar nuestra capa de información. Imaginaos que quiero digitalizar este ámbito que colinda con el polígono industrial de Carranza. Aquí tengo un problema, y el problema es que hay que tener un pulso muy fino para conseguir hacer coincidir este polígono con el otro sin que existan, digamos, fisuras. Por lo tanto, la técnica más recomendada cuando tenemos que hacer este tipo de trabajo es la de división de polígonos superiores. Así, por ejemplo, suponed que vamos a trabajar con el polígono de Santa Bárbara, que como veis en realidad no se trataría del polígono de Santa Bárbara, fijaos, se trataría del polígono Santa Bárbara junto con el polígono Aza de la Cruz, junto con el polígono Ordóñez, con el polígono Aza Angosta, el de Guadalhorce, la Azucarera, es decir, son un montón de polígonos que tienen como coincidencia común el hecho de que lindan unos con otros, que por lo tanto habría que realizar unos ajustes complicados para que coincidieran esos bordes de separación entre un polígono y otro. ¿Cuál es la técnica que se emplea? Pues la técnica que se emplea es la de dibujar todo el contorno completo de todos los polígonos que vamos a necesitar y luego partirlos. ¿De acuerdo? Vais a ver cómo se hace. Vamos a suponer que vamos a dibujar pues estos polígonos que se encuentran al sur, es decir, el de Aza de la Cruz, el de Aza Angosta, Industrial Ordóñez y la depuradora del Guadalhorce. Fijaos que se corresponden con este área globalmente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a intentar dibujar ese área general, aunque sea más o menos para el ejemplo que tenemos. Esto empezaría más o menos por aquí, algo así, aquí, luego iría para acá, algo así también para coger la parte de la depuradora y hasta aquí. Le daríamos al botón derecho del ratón. Esto lo llamaríamos, por ejemplo, 10, identificador 10, nombre temporal, porque es un trabajo temporal. Tenemos toda esta zona de aquí, que más o menos se va a corresponder con toda esta de aquí. Ahora suponer que cortamos, o sea que nos interesa coger la depuradora del Guadalhorce. Bien, en el trabajo normal, tal cual lo habíamos planteado antes, tendríamos que dibujar este polígono y el de abajo. Ahora vamos a emplear una herramienta nueva, que es una herramienta que se llama dividir objetos espaciales. La tenemos aquí arriba. La pulsamos, el procedimiento es muy sencillo. Nos situamos en un punto externo al elemento que vamos a cortar, lo vamos atravesando, lo terminamos de recorrer hasta el final, pulsamos fuera y luego le pulsamos al botón derecho. ¿De acuerdo? Fijaos cómo han aparecido dos polígonos, en este caso, cuya unión es absolutamente perfecta, puesto que se ha hecho a partir de la división de ambos. De la misma forma podríamos hacer
con el polígono industrial Ordóñez que está aquí arriba. Haríamos lo mismo. Herramienta de división de polígono. La recorremos por aquí hasta que corte aquí. Pulsamos botón derecho y aquí tenemos ya 3 polígonos. Y luego este que hace una forma así un poquito extraña. Vamos a intentar hacerlo. ¿Cómo sería? Pues lo mismo. Herramienta de división, punto exterior. Y ahora vamos perimetrando esta zona. Hasta llegar aquí fuera. Y pulsamos botón derecho. Que viene a ser, bueno, más o menos esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora fijaos. Tenemos 4 polígonos que hemos creado, todos se llaman temporal, pero tienen sus nombres correspondientes. ¿Cómo editaríamos, en este caso, la información correspondiente a las características, a los atributos de cada uno de estos polígonos? Pues muy sencillo. Pulsamos sobre la capa, nos vamos a la opción abrir tabla de atributos. Aquí resulta un poco incómoda, entonces si os fijáis aquí arriba tenemos la posibilidad de acoplar la ventana de atributos de forma que vemos a la vez la parte espacial y la parte alfanumérica. Ahora tenemos que tratar de identificar cada polígono para volcarle su información de forma correcta. ¿Cómo hacemos eso? Hay bastantes formas de hacerlo. Una muy sencilla es seleccionándolo con esta herramienta de aquí. Seleccionamos un elemento gráficamente, por ejemplo, y fijaos que de forma automática se selecciona su correspondiente fila dentro de la tabla de atributos. ¿Qué habría que hacer aquí? Bueno, pues sencillamente editar. Esta es la depuradora del Guadalhorce, pues le ponemos su nombre. Depuradora Guadalhorce. Y listo. Iríamos a otro elemento. Vamos a suponer que ahora venimos aquí. Fijaos cómo en el momento que ya hemos terminado la edición, automáticamente ha etiquetado con el nuevo nombre que le hemos puesto. Este de aquí, que se llama Polígono Industrial Ordóñez. Le ponemos su nombre. Polígono Industrial Ordóñez. Bien. De la misma forma haríamos con los demás. Os voy a mostrar también algunas utilidades alternativas que tenemos. Por ejemplo, suponer que vamos a alterar este perímetro de aquí, porque esta zona de aquí la queremos incorporar. ¿Cómo haríamos ese trabajo? Bien, pues la forma más sencilla es sencillamente seleccionando la herramienta de vértice que tenemos aquí arriba, que como veréis lo que hace es nos permite seleccionar un vértice y fijaos, no se aprecia demasiado bien en pantalla, pero cuando lo hagáis vosotros en las pruebas veréis cómo se ven un par de líneas muy finitas que nos permiten mover el vértice de sitio. También existe la posibilidad de crear vértices nuevos donde no existían. Estos vértices existían ya, pero aquí en medio fijaos que hay uno nuevo. Yo puedo pulsar sobre él y puedo jugar con él. El procedimiento sería el mismo. Pulso sobre él y lo muevo. ¿De acuerdo? Esta es la herramienta de edición de vértices. Otras herramientas de edición con las que podemos contar, pues fijaos, por ejemplo, imaginad que nosotros queremos excluir una zona que se encuentra dentro de este polígono. Podríamos emplear esta herramienta que es añadir anillo y que lo que nos permite es sustraer de este polígono un ámbito interior. ¿Veis? Hemos añadido un anillo y ahora el polígono se convierte en un polígono con
anillo interior. Más herramientas que podemos emplear. Podemos emplear herramientas, por ejemplo, de desplazamiento. Podemos seleccionar un elemento y, como veis, lo podríamos mover, ¿de acuerdo? Y llevarlo a otro sitio. Con control Z deshacemos la última acción y volvemos a dejarlo como está. Otra posibilidad que tenemos es la de rotar. Podemos seleccionar un objeto y moverlo. ¿De acuerdo? Más cosas que podemos hacer. Tenemos la posibilidad de remodelar los objetos. ¿Esto cómo sería? Pues es una herramienta parecida a la de corte, solo que en este caso lo que haríamos sería añadirle elementos. O también podríamos detraerle elementos. ¿De acuerdo? Esto sería esta herramienta, la herramienta de remodelación de objetos. Esta se aplica cuando tenemos entidades que tienen más de una parte, no la vamos a emplear ahora. Esta nos permitiría borrar anillo. Aquí tenemos otra que lo que hace es alterar, nos permitiría alterar el desplazar un elemento. Bueno, en este caso lo tenemos aquí seleccionado y ahora esto es correcto. ¿Veis? Podría hacer un desplazamiento global, sería alterarlo. Esta sería la posición inicial, lo podríamos hacer como si fuera una especie de buffer. En este caso estamos ampliando en 50 metros todos los perímetros correspondientes al polígono con el que estamos trabajando. Con control Z volvemos hacia atrás. Y en esencia estas son básicamente las herramientas más importantes que tenemos en lo que se refiere a lo que es edición de polígonos. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones más relativas a los procesos de edición en QGIS. Hemos visto que hemos ido creando una serie de polígonos y que habíamos preparado en nuestra tabla de atributos una serie de campos que, sin embargo, se mantienen actualmente sin información. En primer lugar, tenemos un campo de superficie. Este campo de superficie interesa que el sistema nos lo actualice, nos lo rellene de información, para lo cual vamos a empezar a editar y vamos a usar esta herramienta que tenemos aquí arriba, que es la calculadora de campos. Mediante la calculadora de campos tenemos la posibilidad de realizar una serie de funciones con los distintos atributos. Entre ellas, entre las distintas que tenemos, existe la posibilidad de calcular la superficie de la geometría y almacenarla en este campo. No vamos a crear un campo nuevo porque ya tenemos un campo existente, que es el campo superficie, donde vamos a almacenar esta información. En cuanto a qué función tenemos que elegir, bueno, pues aquí tenemos distintas familias de funciones que podríamos emplear, pero en este caso concreto vamos a explorar las funciones que tenemos relacionadas con geometría. Entonces, fijaos, aquí tenemos una que se llama área, que nos devuelve el área del objeto actual. Es calculada por esta función y respeta tanto la configuración. Bien, pues hacemos doble clic y directamente le damos a aceptar. Entonces, fijaos cómo de forma automática a cada uno de los distintos polígonos le ha asociado su correspondiente área. Este tiene 27.400 metros cuadrados, este tiene 30 y tantos mil, la depuradora 100 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Cerraríamos nuestra sesión de edición, le daríamos a guardar y ahí tendríamos ya almacenada la información correspondiente. Huelga decir que en el mismo procedimiento que hemos seguido a la hora de crear
Para crear una capa de tipo puntual, pues lo único que tendríamos que hacer sería, nos situamos de nuevo en crear capa, nueva capa, le ponemos un nombre, por ejemplo, tomas de datos, codificamos de acuerdo con UTF-8, igual que hicimos antes, en el tipo de geometría, como es natural, en este caso elegimos el punto. Y a la hora de elegir sistema de proyección, como estamos trabajando en una zona urbana, pues lo mismo que antes. Elegimos el TRS-89, que es un sistema proyectado en metros que nos va a resultar más adecuado que el WGS-84, que era el sistema geográfico, el sistema de coordenadas geográficas. Vamos a ponerle unos cuantos campos para rellenar información. Vamos a suponer que estamos haciendo una toma de datos puntual. Son puntos donde vamos a realizar tomas de datos. Entonces, pues, el campo le vamos a llamar código de punto. Va a ser de tipo textual y va a tener, pues, por ejemplo, 10 posiciones. Lo añadimos al campo. Fecha de toma de datos. Va a ser de tipo fecha y lo añadimos. Y vamos a poner, por ejemplo, pues valor índice acústico. Vamos a suponer que estamos tomando información relativa al índice de ruido. Serían decibelios, ¿no? Decibelios. Entonces aquí, esto sería de tipo decimal y le pondríamos pues 3 y le daríamos a aceptar. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos nuestra capa toma de datos, que le podríamos llamar niveles acústicos. La forma de incorporar esa información, esas tomas de datos de niveles acústicos, pues sería tan sencilla como la siguiente. Entraríamos en modo edición. En este caso, los elementos que nos permite realizar, lógicamente, tienen que ver con la geometría tipo puntual con la que estamos trabajando. Elegimos la creación de un nuevo punto. Entonces vamos a suponer que nosotros pues hemos hecho una toma de medición, una medición acústica, una medición de decibelio en este punto de aquí. Pues este punto va a ser el 1, va a ser el código CD0001. La fecha de toma pues va a ser, por ejemplo, el 12 del 10. Y el número de decibelios, pues vamos a suponer que son 250. Que es una barbaridad, pero bueno. ¿Vale? Y así lo iríamos haciendo de forma sucesiva. Punto 2, code 0003, fecha de toma, pues esta fecha, y el número de decibelios, pues 25. Aceptamos. Y así sucesivamente. 5, tal fecha de toma y tanto decibelios. Una vez que hemos terminado de realizar nuestra actualización, podemos desactivar, como dije antes, conmutamos el modo de edición y como hemos hecho modificaciones que no hemos guardado, el sistema nos pregunta si queremos guardar la información. Le decimos que sí y ya tenemos listo nuestra capa de tipo puntual. El procedimiento para una capa de tipo lineal pues sería muy parecido, o sea, prácticamente lo mismo. Otras posibilidades que surgen, otras fuentes de información que pueden sernos de utilidad, pues otra fuente de información podría ser el empleo de ficheros de tipo CAD. Son ficheros que se emplean de una forma bastante frecuente por parte de los estudios de arquitectura o de las oficinas municipales de obras y urbanismo, y que pueden facilitarnos también información complementaria, y el sistema es capaz de
importarlo. ¿Cómo procederíamos en este caso? Pues en este caso lo que sí haríamos sería incorporar la capa como una capa vectorial, ¿de acuerdo? Entonces él detecta de forma automática el tipo de fichero e interpreta si es capaz o no de importarlo. En nuestro caso, pues vamos a trabajar con vamos a importar una capa de CAD lineal que tiene el centro de Málaga y que se ha obtenido concretamente de la Junta de Andalucía, del IECA. Hay que tener presente un pequeño detalle, y es que de los múltiples formatos que podemos emplear, podemos encontrar cuando trabajamos con ficheros de CAD, solamente podemos emplear los de XF. Los DWG, que son formatos también muy populares, son tipos de fichero en definitiva, no son importables de forma directa por QGIS. Esta importación, que es un poco grande, la he hecho ya. Entonces vamos a hacer un zoom a la capa para que veáis. ¿Veis? Esta zona que se oscurece, voy a quitar la base de representación que tenemos aquí para que veáis la información que tenemos. ¿De acuerdo? Todo este diseño lineal lo hemos obtenido directamente de un fichero de CAD. Vamos a ver también que existe la posibilidad de, igual que importamos información, tenemos la posibilidad de exportarla, es decir, de generar información a partir del GIS. Así, por ejemplo, esta capa que nosotros ahora mismo estamos trabajando, que es de formato CAD, que es de XF, tenemos la posibilidad de exportarla y guardar los objetos como, en este caso, pues podría ser un archivo shape.ds. ¿De acuerdo? Vamos a darle un nombre. Le vamos a llamar export líneas de XF y lo guardamos. Vamos a aceptar. Aquí veis que va realizando la exportación. La tarea ha sido completada con éxito. Y entonces aquí tenemos las entidades originarias, cuya tabla de atributos pues se corresponden con la información exclusivamente que tienen los ficheros de CAD en su interior, que son la capa, el layer, el tipo de paper space, en fin, son una serie de campos fijos, inamovibles, y que tienen que ver directamente con el fichero de CAD. Aquí vamos a tener lo mismo, pero a diferencia del fichero de CAD, como ya lo hemos convertido en formato shape, vamos a tener la posibilidad de adecuar esas líneas a nuestras necesidades. Así, por ejemplo, yo puedo iniciar una sesión de edición y fijaos, aquí tenemos una serie de campos que coinciden con los que hemos visto anteriormente, pero tenemos una serie de herramientas adicionales que nos permiten personalizar e incorporar nuevos campos a los ya existentes. Este procedimiento que estamos viendo, por supuesto, se hace extensivo a cualquier fichero shape con el que estemos trabajando. Todos esos ficheros que hemos creado. Imaginaos que sobre la marcha te das cuenta de que necesitas un campo para, no sé, para meter información relativa al encuestador. En este ejemplo que pusimos de los niveles acústicos. Tú dices, bueno, sí, he metido una serie de campos, pero me hace falta más información. ¿Qué puedo hacer para incorporar campos adicionales? Lo que estábamos haciendo. Conmutamos a modo de edición, pero en este caso, en lugar de editar la información, que también lo podemos hacer,
Lo que vamos a hacer es añadirle un nuevo campo. Entonces me vuelve a salir el cuadro de diálogo en el que yo puedo incorporar el nombre del campo, pues en este caso encuestador, comentario si quiero ponerlo, y luego el T en este caso es de tipo texto y le vamos a poner pues que sean 100 caracteres y le damos a aceptar. Entonces fijaos que aquí ya tenemos este nuevo campo que podemos rellenar de forma inmediata. Pues aquí tenemos al señor Pedro Gómez, que es el encuestador que ha hecho esta toma de datos. Aquí tenemos a Silvia Luque y a Patricia. Una vez que he terminado mi edición, conmuto, ¿quiero guardar cambios? Quiero guardar cambios. Ya tenemos esta posibilidad también vista. Suponer que hemos incorporado un campo y que nos damos cuenta que, bueno, que este campo no es acorde a la información que a nosotros nos interesa. ¿Qué hacemos con ese campo? Bueno, también tenemos la posibilidad de, volviendo a entrar en modo edición, elegimos la posibilidad de borrar un campo. ¿Qué campo queremos borrar? Pues este, que no nos vale. Le damos aquí y listo. Hemos borrado ese campo y mantenemos la información que teníamos inicialmente. Como os decía, huelga decir que las capas con las que nosotros hemos ido trabajando, siempre y cuando se mantengan dentro de formatos que sean editables, es decir, que sean vectoriales, las podemos tocar. Así, por ejemplo, suponed que nosotros en la capa de distritos, esta que estuvimos empleando en ejemplos anteriores, vamos a quitar los ficheros de CAD y nos vamos a centrar exclusivamente en la capa de distritos. Vamos a hacer zoom a la capa, está en la capa de distritos. Bueno, pues esta capa de distritos que en su momento, si miramos sus propiedades, vemos que es una capa de tipo shape, ¿vale? Que, bueno, tiene una serie de características, su correspondiente SRC. Entonces, vamos a suponer que yo quiero emplear esta capa de distritos para hacer una zonificación personalizada en un ámbito menor. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues combinando las dos cosas que hemos visto hoy, podríamos hacer ese trabajo. En primer lugar, podríamos exportar esta capa con un nombre diferente. Entonces, la vamos a llamar edición de distritos. ¿Vale? Le damos a aceptar, todo lo demás es igual. Entonces me crea, yo mantengo mi capa original a salvo y tengo una capa, una copia de esa capa con la que puedo trabajar. Bien, bueno, pues vamos a ver la tabla de atributos, la ponemos aquí abajo y supone que queremos hacer sus zonificaciones. Bien, activamos nuestro, le cambiamos la simbología para poder visualizar el mapa que tenemos debajo, para lo cual pues el relleno lo hacemos transparente, de esa forma podemos ver lo que hay debajo. Y ahora supone que, bueno, pues que tenemos que crear en nuestro estudio una serie de subzonas de estudio pues dentro de la zona de carretera de Cádiz. Bien. Haríamos nuestro zoom y lo único que tendríamos que hacer es
conmutar a modo de edición. A partir de ahora ya tengo la posibilidad de editar esta capa. ¿Y cómo la vamos a editar? Bueno, pues como vamos a hacer subzonificaciones, pues lo que haríamos sería emplear la herramienta que ya vimos antes de división de objetos espaciales para hacer esas subzonificaciones. Vamos a suponer que el barrio de la isla lo queremos por un lado, bueno, pues haríamos los cortes pertinentes. Que queremos recortar por otro lado Welling. Bueno, pues vamos a suponer que el corte que queremos hacer es este. Y que luego queremos subdividir por aquí. Y así sucesivamente. Bueno, lo importante aquí es ver con qué facilidad podemos reaprovechar información que tenemos para elaborar una nueva información sin tener que ponernos a hacer todo el dibujo completo. Es decir, si nosotros tenemos una aproximación que podrían ser los distritos, pues lo que podemos hacer es aprovechar esa capa para, a partir de ahí, hacer la división que a nosotros nos interese, y luego obviamente pues también podríamos adaptarla incorporando los campos con la información que nosotros queremos incorporar. Pues, no sé, inversión. Imaginemos que estamos diseñando un programa de acción social, y entonces se van a subdividir por esas zonas que son más pequeñas, ¿no? Bien, bueno, pues esta inversión sería un número decimal, y ese número decimal pues podría ser perfectamente esto, con 2 decimales y ahora, ¿de acuerdo? Aquí ya tendríamos un campo para meter inversión, pues no sé, otro campo donde se describa pues el ente gestor, entidad gestora. Bueno, pues este sería ya un texto de 80. Ya está. Una vez terminado esto, pues le daríamos a guardar y aquí tendríamos nuestra nueva capa. Más cosas que podríamos hacer. Bueno, pues supongamos que el resto de los distritos no me interesan, porque yo solamente voy a trabajar con este distrito de aquí. ¿Cómo podríamos eliminar información? Nosotros seleccionamos, conmutamos a modo de edición con esta herramienta, seleccionamos el distrito que no nos interese y sencillamente le damos a suprimir. Seleccionamos y suprimimos. Seleccionamos y suprimimos. O bien seleccionamos varios y suprimimos. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahora ya sí, nos estamos quedando solamente con el distrito que nos interesa y en concreto con la información que necesitamos. Vamos a poner un poquito más gruesa la línea para que se vea mejor. Por lo tanto, la técnica que hemos empleado en este caso no es empezar de cero, sino partir de una base de información, eliminar la información que no nos resulta de interés y geométricamente la hemos adaptado a nuestras necesidades y, por supuesto, también hemos adaptado lo que es la tabla de atributos. ¿De acuerdo? Es una manera de cocinar información, de preparar información para poder incorporar, para poder ponernos a trabajar de una forma sencilla. Por último, comentaros que de la misma forma que hemos estado haciendo procedimientos de importación y exportación, procedimientos de importación y exportación de información de naturaleza geográfica, también existe la posibilidad de exportar
parcialmente la información para consumirla con productos externos. Por ejemplo, suponed que nosotros hemos hecho una serie de capturas de información, nuestra tabla de atributos pues contiene pues una serie de información de tipo estadístico que hemos ido recabando. Si yo quisiera posteriormente procesar esa información con una hoja de cálculo, sacar un gráfico, cosas de ese tipo, existe también esa posibilidad. En el ejemplo que estábamos viendo, donde hemos estado creando toda esta información que se ha ido levantando por parte nuestra, existe también la posibilidad dentro de la opción exportar, nos situamos sobre la capa, y en guardar objetos como tenemos también la opción de guardarlos como hoja de cálculo de Microsoft Office XLS. Una hoja de Excel normal y corriente, le damos un nombre y le damos a aceptar. Esa hoja, a ver si está por aquí, ahí la tenemos. Aquí aparece la hoja Excel, pues le daríamos doble clic y como veis hemos exportado la información que habíamos capturado de superficie, etcétera, dentro de la hoja de cálculo de Excel. Y hasta aquí la etapa 4, terminamos aquí. Nos vemos próximamente en la quinta etapa. Saludos.